Nos encontramos hoy con una poeta, una pintora y una escultora, Judith. Por favor, directo desde Colombia. Preséntate y háblanos algo pequeño sobre ti y de dónde vienes. Muchas gracias, Andrei, a ti y al Grupo Volantín de Cuero, y aquí al edificio España. El Centro Cultural de España, Centro que nos Cultural encontramos de aquí. España. Gracias, y gracias a la poesía, porque por ella estoy aquí con ustedes. Rodríguez Castro, tus apellidos, que no te los Sí. nombré, yo vi Rodríguez Castro, Sí. Tú sabes que siempre se me olvida. Bueno, nosotros nos conocimos ahora en el Congreso de Pozo Almonte. Sí, vengo del Encuentro Internacional de Poetas. Esta vez fue en Arica, Chile. No, este es el norte de Chile, entonces hacía 5 años no venía a encuentros de poesía, porque a veces que yo vengo a Chile por cuestión de literatura, y desde allá venimos, llegué el 20 de octubre y estamos en esa agenda poética. Supe que hace poco estuviste leyendo Marchihue también. Estuvimos con Manuel. Así es, estuvimos en la población. Con Manuel Hicimos 2 Andros. lecturas con la municipalidad, y también con un emprendimiento muy importante un emprendimiento muy importante que hay de la familia de Valentín también. Ya, perfecto. Ajá, estuvimos leyendo. Estuviste leyendo. Estuviste ahí con Cristina Larco, que también acabamos de entrevistar, y a y Mayrín. Mayrín Cruz Fernal. Bueno, tú perteneces a un grupo también, ¿no? Con el que estuviste ahora en Arica. Si quieres hablar un poquito de eso, de los congresos a los que tú has asistido con este grupo de mujeres, y cómo ha sido tu experiencia. Bien, es la primera vez que vengo. Este es un encuentro que lleva ya 25 años, EIDE, y solamente es la primera vez que asisto con ellos, invitados por Erna como representante de Colombia, igual que con otra poeta también. Estuvimos 3 poetas colombianas, y Erna desde hace un año me estaba invitando. Efectivamente, llegué por Santiago de Chile, y estuve muy, muy contenta con ese encuentro, porque las ponencias muy inclusive, muy organizado, EIDE muy organizado. Sé que han estado por todo el mundo, y el próximo va a ser en Manta, Ecuador. Allá está la presidencia con María Belén Muñoz. Perfecto. O sea, tú estás recién, entre bastantes comillas, integrándote al movimiento, porque ya lleva un buen tiempo, pero como lleva tanto tiempo Sí, estaba inquieta por ir, pero por razones de compromisos también literarios, tampoco no pude ir a Marruecos ni a España. Ya han estado por varias partes del mundo, pero como te dije, pero por tú ya vienes compromisos invitada literarios. de hace mucho tiempo. Sí, ya, por supuesto, perfecto. porque es un encuentro abierto. Perfecto. Sí. Bueno, Colombia, desde ahí y para el mundo. Sí, así es. Allí en Colombia, yo vivo en Cali, resido en Cali, y por mi trabajo pues no estaba. A partir del año 2000 me integré a los encuentros nacionales de poesía de Colombia, que se da en Roldanillo Valle. Es un encuentro muy importante al que acuden las nacionales e internacionales, y es inclusivo, también es un encuentro abierto. Allí inicié en el año 2000, y desde allí ya empezaron a visualizarme, porque yo desde antes, fuera de que fui orientadora en escritura creativa y en pintura, en bellas artes, también en escultura, inicialmente. Entonces yo inicié en Palmira, que es una ciudad que queda a media hora de Cali. Allí pertenezco a la Fundación de Artes Plásticas y Literatura. Allí me aceptaron como pintora, porque allí me dijeron, o ingresa como pintora o como poeta. Entonces, que es un error, ¿no? De todas maneras, bueno, ingresé porque quería estar, y desde allí, desde el 2000, cada año hacíamos exposiciones anuales, con exposición de salón. Mi formato es grande y trabajo la figura humana, la parte de desnudos, todo lo que es composición con anatomía humana. Eso me gusta muchísimo. Y en segundo plano, el paisaje. Sí, realmente lo mío es la figura humana, el dibujo, la figura humana en todas las técnicas, especialmente en carboncillo, óleo, y
y mucho pastel también. ¿Y por qué estas disciplinas? ¿Por qué pintura, por qué escultura y por qué poesía? André, es que es integral, porque el espíritu no te separa una cosa de la otra. A ti te mueve el paisaje, los colores, todos los sentidos entran en función cuando te mueven el espíritu, son instantes, de ahí vienen los haikus que son registros de instantes, ¿cierto? Con Bacho, que son los grandes maestros del haiku, pero realmente a uno, sin haber estudiado todos esos grandes maestros, a uno le llega por naturaleza y porque está en medio como parte de la naturaleza. En el ecosistema nuestro. Sí, como parte de la naturaleza estamos allí y la belleza, lo agradable, igualmente lo detestable o lo que no es hermoso también te afecta. Entonces la escritura, bueno, está bien que la escritura inicialmente uno la hace, pero la lectura es lo que más te da y te lleva al universo, a todo el conocimiento universal. ¿Tú crees que eso es algo que es parte de tu generación? ¿Crees que es algo personal? ¿Y cómo te ves tú en torno a tus contemporáneos? Bien, inicialmente viene de familia. Perfecto. Cada persona, si no es de familia, tú lo encuentras por el entorno, donde creces, tus amistades. En fin, en mi casa siempre tuve la biblioteca de los libros de mi padre, fueron mi biblioteca inicialmente, porque yo vivía en un ingenio. Qué bello. Los libros los conservo, los libros de mi padre, los conservo. Y él tenía poesía, canto, los libros me encantaba estudiar ahí química, todo. Mi biblioteca inicial fue los libros de mi padre. Perfecto. Y los tengo intactos, impecables, inicialmente. Y luego mi madre perteneció, como que participaba también en obras de teatro, canto, entonces con ella también nos ponía en la casa, ensayábamos con ella. Y luego pasamos a las bibliotecas y lo de los contemporáneos, pues por obligación, por fuerza me tocaba, porque yo fui educadora, sí, fui formadora, entonces también nos tocaba, pero realmente que yo tenga recuerdo del colegio de bachillerato, de haber seguido por la profesora de literatura, no. Por cuenta propia, lo mío fueron las bibliotecas. Perfecto. ¿Y personas que estuviesen escribiendo o dentro de tus disciplinas, tus múltiples disciplinas, ¿hay alguna generación de la que tú pertenezcas? Sí. ¿Sientes que eres parte de ella? ¿No te sientes parte de ella? Y de ello, si nos puede hablar un poco. Bueno, yo soy una rebelde. Yo soy una rebelde y yo admiro, por supuesto, yo veo, lo que primero es la escritura, la lectura, la obra, y en segunda o tercera instancia estudio la vida de esa persona. A mí lo que me atrae es la obra. A mí no me afecta que esta persona sea tal por cual, en fin. Ya si, por ejemplo, lo que es Picasso, Neruda, ¿cierto? Picasso en la pintura, Neruda, bueno, tantos maestros, sí, Claudé, ya uno, después de ver semejante obra, escultura, pintura, poesía, entonces ya uno entra como a ver la obra total de ellos, pero como te dije, inicialmente la obra en cuanto a literatura, en cuanto a la escultura y a pintura. Y las técnicas, me gusta mucho la cocina del escritor, la cocina del pintor y la cocina del escultor. Me meto como a esa parte oculta, lo que está detrás de bambalinas, cómo crea el óleo, cómo alista la greda o qué elige para esculpir o para modelar. Y de la literatura, ir uno de esos manuscritos donde hay también, así como la cocina de ellos. Perfecto. Sí. Ya que tienes esta especie de fetiche con ciertas partes de los autores, ¿tú consideras que tú tienes parte de ello? O sea, si tú adquieres esos conocimientos, por ejemplo, la greda, cómo prepara la pintura, ¿tú también eres en ese aspecto hermética en tus creaciones, tanto poéticas como plásticas? Yo soy más bien libre, digamos. Inicialmente yo estudié por cuenta propia en las enciclopedias
todo lo que fue lo clásico, ¿sí? Lo clásico, estudié a los clásicos y ya luego me fui soltando. Entonces, pues te doy una anécdota, por ejemplo, que como ya tenía toda esa parte, ese conocimiento por cuenta propia, autodidacta, digamos, ya empecé a pagar los mejores maestros, hablando de escultura y de pintura. Entonces yo fui donde un maestro yo fui a varios y llegué donde otro que era el que contenía todo, tenía todas las disciplinas digamos, de bellas artes. Entonces yo le dije a él y llegué con mis herramientas, el papel, los pasteles, los lápices de pintar, antes de óleos, porque primero. Y entonces le dije, yo vengo para que usted me enseñe arte abstracto, pero en desnudo. Entonces se reía y un joven más bien, dice, abstracto no se enseña, señorita. Usted debe llegar a él, pero primero tiene que dominar el realismo, el dibujo o el realismo. Entonces me hizo una prueba. Si usted pasa esta prueba, queda en este taller. Y bueno, como te digo, yo como una rebelde y segura de mí misma, además tampoco era si quedaba allí bien y si no seguía por mí misma. Entonces me puse, ¿cierto?, el caballete, todo el papel, craft, ¿cierto? Y todos. Entonces yo llevaba una revista, entonces me puse de fotos, se llama la revista. Entonces era una mujer que estaba de espalda y haciendo presión, entonces todo el cuerpo, entonces yo lo hice tranquilamente al ojo, porque ya tenía dominio en dibujo, ¿no? De cuando ya empecé, ya tenía yo siempre manejo, modestia aparte, el dibujo. Entonces lo hice, sin importar alrededor. Y ya después, tiempo, señorita, listo, dijo. Todo el mundo aplaudió. No tenía ni idea que aplaudían. Entonces, ese es el realismo. Usted hizo una copia, hizo su propia copia, ¿sí? Porque a mí me gusta hacerlo, soy como muralista, el tamaño del formato. Y entonces de allí ya pasé a los colores y ya entré. Entonces allí pasé a los colores, tal, y pasé. Entonces ya ahora desdibuje. Entonces estaba lindo, hermoso, y luego él cogió, que estaba todo listo, cogió una brocha, vuelva sobre eso, dibuje. Entonces ahí iba quedando. Entonces el abstracto es como desdibujar, descomponer sobre una realidad, uno tiene sobre una realidad. Entonces así, esa es la parte, hablemos de llegar para llegar a la abstracción. Perfecto. Sí. Y como esta anécdota que tú tienes de tu juventud, ¿cuál sería tu recomendación ahora hacia los jóvenes, hacia el que está comenzando con la pintura, con la poesía, con la escultura? Si tuvieses que dar un consejo, ¿cuál sería? Bueno, en literatura, En llámese prosa, lo que tú poesía, desees novela enfocarte. o lo que sea. Como maestra, como instructora, como poeta y además en aprendizaje, porque nunca terminamos de aprender, es mucha lectura. Mucha lectura, leer los universales, no cerrarse, leer lo bueno y lo malo. Sí, y extenderse, leer demasiado, porque a la lectura deja registrado mucho lenguaje, mucho mundo, mucho vocabulario, y ya simplemente alejarse y escribir. Y si quiere tomar apuntes de afirmaciones, de tesis, de hipótesis o de frases o versos que llamen mucho la atención, trabajar sobre el hipertexto, entonces también porque deben alejarse de hacer plagio. Ojo que los maestros que revisamos tesis de grado o los que estamos en la parte de como jueces de concursos y todo, sabemos. Entonces hay que tener cuidado con eso y hacer mucha lectura y tomar apuntes. Estudio. Mucho estudio, demasiado estudio, porque nunca se termina de aprender. Tenemos el ejemplo de Gabriel García Márquez, que estudió muchos contemporáneos de él, recibió consejo y llegó a esa obra 100 años de soledad. Juan Rulfo, bueno, él tuvo varios, entre esos Juan Rulfo con Páramo, por favor, Pedro Páramo. Perfecto.
Eso es en cuanto a... Y la otra, la parte de la parte plástica, estudiar los materiales. Estudiar mucho los materiales, porque para esculpir tenemos mucho material. Está el mismo icopor, la greda, el yeso, simplemente el que, ¿cómo es que? Bueno, hay mucho, la madera, hay muchas cosas para esculpir. Se esculpe sobre los mismos árboles vivos, sobre la pared, ¿cierto? Los que hacen grafiti, todo eso es bellísimo también. Y que se respeten, si están haciendo obra pública, que respeten la obra del que ya lo hizo, que lo respeten, porque llegan e invalidan el que ya tiene su graffiti, también que tengan cuidado ¿Qué con piensas eso. tú del arte contemporáneo? O sea, del movimiento artístico contemporáneo, no del arte contemporáneo, sino Del movimiento. del movimiento que tú ves día a día. Sí, yo te puedo decir, por ejemplo, puedo mirar, cuando voy a Buenos Aires me encanta recorrer las calles donde hay ese trabajo de grafitis y la particularidad entre uno y otro, y el manejo de los colores, los trazos, o las manejan también sellos. Bueno, tienen su particular, su forma de lenguaje o las improntas que manejan ellos. Entonces, esa parte es diferente entre los países, ¿sí? Y hay hay quien los invalida, pues también. Yo pienso que se debe respetar esa manifestación, porque es una forma de manifestarse en los jóvenes y adultos, o la gente, o las personas que de una manera gritan, pues, en cuanto a las necesidades o cómo funciona su espíritu. Entonces, yo acepto esa parte. Ellos manejan, porque imagínate, manejan el concepto, la sátira, el repudio, pidiendo justicia. A veces se ve que es demasiado, pues hay unos que se quedan en una sola línea, hay otros que combinan, y los he visto trabajar a ellos también con sus aerosoles y todo también. Entonces, yo qué pienso, son movimientos que se tienen que seguir, respetar y apoyar, y no perseguirlos. ¿Crees que eso también es paralelo a la literatura contemporánea? El arte, como te dije yo, el arte es uno solo. Exacto. Sí, el arte es uno solo. Sería en cualquier tipo de ámbito. Integrales, Exacto. son integrales, tenemos que compartir con todos ellos. Entonces, a veces estos jóvenes que van al canto, la música, porque ahora están ahora hay hay una parte que sí nosotros criticamos, digamos los que tenemos lo de lo clásico y que podemos entrar a apoyar esta modernidad, porque son modas, sí, son modas. Entonces, es que la parte política, la parte de política cultural está yéndose más como llamando a lo público con las famosas industrias culturales. Entonces apoyan más con te estoy hablando de Colombia, creo que de Brasil, de otros sitios, que apoyan más la manifestación que es escénica, teatro, poesía a la calle, poesía, la obra que es en la obra visual, todas las que son la obra, las instalaciones poéticas o las instalaciones en salón, que son momentáneas y quedan grabadas. Hay grupos en que rechazan esta parte, pero tampoco podemos rechazar porque son manifestaciones actuales. Entonces, lo que pasa es que la parte académica, me decía uno de los maestros, es que forman al estudiante en el arte conceptual. O sea, le dan toda la teoría que la podría adquirir un joven de manera propia, de autónoma, porque los medios, las redes te dan todo. Tú te das cuenta cuando estás como maestro, los jóvenes te llegan con cosas más nuevas. Entonces, aprende uno de ellos. Entonces hay que interactuar con los medios, con las redes, con todo, pero no quedarse solo en lo conceptual. Entonces, ¿qué les toca a los jóvenes? Salir a buscar cuál es su voz poética, cuál es su voz artística, cuál es su voz plástica. Y entonces, yo no sé qué van a hacer ahora las universidades con esas bienales, con todo esto. Nomás aquí tenemos, aquí en este edificio, ¿cierto? En este edificio tan hermoso. El Centro Cultural. Ese Centro Cultural España, me parece, primera vez que vengo y seguiré viniendo cada vez que esté acá en Chile.
las instalaciones actuales que hay. Claro, y van cambiando, Sí, van van cambiando. renovándose. Y esta de hoy es con intervención con el visitante. Muy bueno, Exacto. excelente. Para ir cerrando, Muy bien. ¿qué recomendación de libro harías para la gente que te está escuchando en este momento? Bueno, vengo de Cali, Colombia, y para que conozcan pues a las mujeres poetas que nos ha tocado fuerte, porque siempre los hombres hacen las antologías para ellos, de 100 hombres habrán 5 mujeres, encuentros de poesía. Entonces por eso en todos los países, incluyendo Colombia, tenemos antologías de mujeres. Entonces hay una antología muy importante que se llama Gran Antología de Poetas Colombianas, siglo XX, ediciones Apidama. Entonces, recomiendo para que conozcan la voz poética femenina, que de femenina pues tendrá parte, pero también la poesía no es femenina, la poesía no debe tener género. La poesía debe tener la parte femenina y la parte masculina para el hombre y para la mujer. Y los clásicos para que conozcan Colombia y vayan y se enamoren del Valle del Cauca. Está María, de Jorge Isaac, que tiene unas descripciones bellísimas del valle. Por esas descripciones hubo éxodo de gente, llegaron migrantes de otros países, especialmente de Hong Kong, coreanos, y que compraron propiedades, y ellos están con la parte de agricultura. Ellos tienen un movimiento importante de agricultura allá en el Valle del Cauca. Y aunque sea la caña de azúcar, que es monocultivo, pero también hay otro tipo de cultivos, el soyo, sorgo, maíz, que también es importante. Entonces está María de Jorge Isaac, está de ese más que todo, el de Ediciones Apidama, que es antología poética, antología de mujeres poetas de Colombia, siglo XX, Ediciones Apidama. Esos dos. Y yo te decía, de José Eustaquio Rivera, Vorágine. La Vorágine. Importante, me parecen lindísimas esas dos obras para que miren estos dos escritores y van conociendo la geografía del Valle del Cauca y de la selva también. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar la gente que quisiera leerte? Bueno, está en esa... O ver tus artes plásticas. Sí, estamos en la Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira, que hacemos exposiciones cada año, quedan registradas, y en YouTube también tengo obra, allí hay obra también donde aparezco también esculpiendo, dándole talleres a niños de modelando greda, y de poesía también hay algo ahí en YouTube. En YouTube ahí también. Está recitando, ¿no? Sí, en YouTube y también en todas las antologías del Museo Rayo que cada año salen, la gran antología Ediciones Embalaje Museo Rayo. Perfecto. Judith Rodríguez Castro. Judith Rodríguez Castro. Muchas gracias por acompañarnos. Te agradecemos mucho que por tu paseo por Chile te hayas detenido un pequeño momento a darte a conocer aquí en nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, André, y a Volantín de Cuero, aquí en este lugar tan hermoso. Muchas gracias.